Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. La ventisca barría sin piedad el bosque del lejano oriente. Alex, con el ceño fruncido por el viento helado, sujetaba con fuerza la mano de su hija Mia, de apenas 12 años. Sus pasos eran torpes entre la nieve profunda, apresurándose a llegar a casa antes de que la tormenta los envolviera por completo. Los árboles se mecían como espectros, crujían como si algo los doliera, mientras los copos de nieve giraban con furia a su alrededor. Delante, Hans y Rex, sus pastores alemanes, corrían como centinelas, abriendo camino entre la nieve con la disciplina de soldados viejos. Pero de pronto, Hans se detuvo, erguido, olfateando el aire, y giró hacia un pequeño barranco con una intensidad que heló la sangre de Alex. Sin emitir un solo ladrido, Hans se lanzó cuesta abajo, y Rex, sin dudar, lo siguió. Sus cuerpos se movían con una sincronía que solo años de exploración y caza podían otorgar. Mia soltó un grito, señalando hacia una mancha oscura entre la nieve. El padre y la hija se acercaron con rapidez, y el corazón de Alex comenzó a golpearle el pecho con una urgencia inusual. Los perros se mantenían firmes, rodeando algo que yacía sobre el blanco impoluto. Cuando Alex vio al cachorro de tigre, una criatura minúscula con el pelaje manchado de sangre, su mundo se detuvo por un instante. El pequeño ser apenas respiraba, temblaba de frío y tenía los ojos velados por el dolor. Era una imagen de tragedia pura, de vida aferrándose a un hilo casi invisible. Alex se arrodilló, ignorando el hielo que quemaba sus rodillas. Se quitó los guantes con manos temblorosas y colocó una palma cálida sobre el lomo del cachorro. El cuerpo tiritaba con desesperación, y cada jadeo era una súplica silenciosa. Alrededor, el paisaje ofrecía pistas siniestras, huellas de botas grandes, marcas recientes, casquillos de bala que brillaban como cicatrices metálicas en la nieve. Más allá, un reguero de sangre arrastrado dibujaba la ruta de la tragedia. No era un accidente natural. Cazadores furtivos habían asesinado a la madre del tigre y se habían llevado su cuerpo, dejando a la cría herida a merced de la muerte blanca. La mente científica de Alex se debatía entre la ética de no intervenir y el grito humano de salvar una vida inocente. «Papá, no podemos dejarlo», suplicó Mia con lágrimas cristalizándose en sus mejillas. Sus ojos brillaban de convicción de un amor innegociable que traspasaba reglas. Alex sintió cómo algo se quebraba dentro de él. Las reglas, la teoría, la distancia entre humanos y animales salvajes, todo eso perdía sentido ante la mirada de su hija y el gemido casi humano del cachorro. Sorprendentemente, Hans se acercó con suavidad al tigrecillo. Lo lamió con delicadeza, como si reconociera en él algo más que un enemigo natural. Rex también gimoteó, un sonido breve, ansioso. Los dos perros actuaban como si supieran que esa criatura pertenecía a su manada y que debían protegerla. Esa noche, la familia tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Alex cargó al cachorro envuelto en su abrigo, sintiendo cómo su pequeño corazón palpitaba contra su pecho. Emma, su esposa y veterinaria, lo recibió con el rostro endurecido por la sorpresa. «¿Has traído un tigre a casa?», preguntó en voz baja. Pero su indignación se disolvió en el acto al ver al animal y sus manos, hábiles por años de trabajo con animales, se movieron con eficacia profesional. «Es un tigre de Amur. Quedan menos de 500», murmuró con voz trémula. Aquel cachorro no era solo un huérfano más. Era una especie entera luchando por sobrevivir. Y ellos eran ahora su única esperanza. Emma examinó al cachorro con manos firmes, pero su rostro reflejaba
Preocupación creciente. El pequeño estaba al borde del colapso. Presentaba hipotermia, varias heridas infectadas y signos claros de inanición. Tras estabilizarlo lo mejor posible, lo envolvió en mantas dentro de una caja cerca de la cocina, aunque confesó a Alex que no esperaba que sobreviviera la noche. Mia, aún con los ojos enrojecidos, se sentó en el suelo junto a la caja, negándose a dejarlo solo. Hans se tumbó al otro lado del improvisado refugio con la cabeza pegada al cartón, vigilando. Era una escena imposible, un depredador y su presa, compartiendo calor y protección bajo el mismo techo. A la mañana siguiente, lo imposible había ocurrido. El cachorro, aún débil, abría los ojos con algo más que dolor. Había curiosidad. Kai, así lo llamó Mia, que eligió un nombre que significaba fuerza, ya no temblaba como una hoja. A su alrededor, los dos pastores lo rodeaban en semicírculo, como si formaran una muralla viva. Hans mantenía el cuerpo pegado al del tigre, como si le transfiriera la vida. Emma y Alex se miraron en silencio. Había una chispa de algo nuevo en el ambiente, una energía que desafiaba toda lógica científica. Aislados por la tormenta, sin comunicación con el mundo exterior, el hogar se convirtió en una isla de supervivencia y de transformación. Los días se sucedieron con lentitud, entre curaciones, alimentación cuidadosa y mucha observación. Kai comenzó a fortalecerse. Su pelaje perdió el tono apagado y recuperó un brillo anaranjado tenue. Más extraño fue su comportamiento. Kai no actuaba como un tigre. Observaba a los perros con atención extrema, como si intentara entender algo vital. Cuando Hans se sentaba y escaneaba la habitación, Kai lo imitaba. Cuando Rex ladraba ante un sonido, el cachorro levantaba la cabeza con alerta, como si comprendiera. Mia se reía entre lágrimas al ver cómo el pequeño intentaba ladrar, emitiendo un sonido entre gruñido felino y tos perruna. Algo inexplicable estaba ocurriendo. Con el paso de las semanas, Kai se transformó en un espejo de los perros. No solo caminaba con el mismo paso, sino que venía cuando lo llamaban, traía juguetes con la boca y se unía a los juegos de persecución como si fuera uno más. Por las tardes se sentaba junto a Alex, mientras éste escribía notas detalladas en su diario, documentando el comportamiento de su insólito huésped. Pero fue una escena particular la que dejó a Alex sin palabras. Un día, Kai se tensó al ver un pequeño animal en el jardín. Se agazapó, los músculos listos para saltar, hasta que Hans gruñó suavemente. Kai se detuvo, relajó el cuerpo y movió la cola con una especie de disculpa. Era como si su identidad felina se disipara ante la mirada de su mentor canino. Emma, escéptica por formación, se rendía ante la evidencia. «Se cree un perro», dijo un día, riendo mientras Kai intentaba excavar en la nieve como Hans. Su escepticismo dio paso a la maravilla. Comenzó a llevar su propio diario, con diagramas y observaciones. Kai era un caso único, un tigre con instintos de perro, pero con la fuerza de un gran depredador. El hogar se transformó en un laboratorio vivo donde las barreras entre especie, crianza y comportamiento se difuminaban. El pequeño tigre se convirtió en símbolo de algo que nadie esperaba presenciar, el nacimiento de una nueva forma de identidad. 4 meses después, Kai se había convertido en un joven tigre sano. Su cuerpo crecía con rapidez, musculoso, ágil, con las rayas marcadas como pinceladas firmes en un lienzo viviente. A pesar de su tamaño, seguía despertando, comiendo y patrullando con Hans y Rex como si fuera uno de ellos. Cuando Alex abría la puerta por las mañanas, encontraba a los 3 animales sentados frente a ella como una formación militar. Kai respondía a su nombre, saludaba con un leve movimiento de cabeza y lamía la cara de Mia como cualquier perro emocionado. De noche, los 3 dormían juntos, acurrucados, sus cuerpos entrelazados como ramas de un mismo árbol.
era un equilibrio, precario pero real. Kai no era un tigre salvaje, pero tampoco un simple perro. Se movía con la elegancia felina, escalaba alturas imposibles y desaparecía en el silencio como un espectro entre la nieve. Sin embargo, también protegía la casa, obedecía órdenes y mostraba una lealtad que solo los perros conocen. Emma empezó a grabar videos de su convivencia y pronto las redes sociales estallaron. El tigre que creía ser un perro se volvió viral. Llegaban mensajes, regalos y juguetes desde todo el mundo. Pero con la atención también vinieron los problemas. Cuando la tormenta terminó y las rutas se despejaron, un inspector del gobierno apareció en la puerta. El inspector Lin, de rostro impenetrable y tono seco, inspeccionó la casa y al tigre. «Esto es un tigre de Amur», dijo con gravedad, «uno de los depredadores más raros del planeta. Tenerlo sin autorización es ilegal». Pero algo en su rostro cambió cuando Kai se acercó moviendo la cola como un perro gigante. Incluso le trajo una pelota y se sentó esperando que la lanzara. El hombre trató de mantener su postura oficial, pero la intriga era evidente. Sin embargo, advirtió que debía notificar al Departamento de Protección de Fauna Silvestre. La familia, con el corazón en la garganta, presentó una solicitud urgente de permiso especial. Kai era parte de ellos, era familia. Mientras esperaban la respuesta, la rutina seguía. Kai, ya de casi 70 kilos, seguía creciendo. Intentaba dormir en el sofá, aunque ya lo llenaba por completo. Derribaba muebles sin querer, rompió un armario con un solo roce, pero jamás lastimó a Mia ni a nadie. Su comportamiento era medido, casi humano en su delicadeza. Aún así, Alex sabía que debían hacer algo. «Necesita más espacio», dijo una tarde, mirando al tigre que trataba de entrar en la caseta del perro. Construyeron un recinto amplio, conectado por un pasillo. Kai podía ir y venir, pero tenía ahora su propio refugio. No obstante, cada mañana Hans y Rex aparecían dormidos junto a el recinto cruzando. Kai estableció un vínculo particularmente profundo con Hans. El viejo pastor se convirtió en su modelo, su guía. Una mirada bastaba para que el tigre entendiera lo que debía hacer. La dinámica era tan perfecta que parecía coreografiada. Mia, entusiasmada, comenzó a grabar más videos y la fama de Kai se disparó. Pero el verdadero impacto llegaría pronto. El departamento denegó la solicitud. Exigían que Kai fuera reintroducido en su hábitat natural. Fue como un disparo en medio del pecho. Mia rompió en llanto, y los perros, como si entendieran, no se apartaban del tigre. Alex trató de razonar. «No entiende que es un tigre, cree que es un perro», decía una y otra vez. Pero las leyes no entienden de vínculos, solo de reglas. Mia, decidida a luchar por su amigo, publicó un video en internet. Fue un torbellino emocional, una súplica sincera. El impacto fue inmediato. Millones de vistas, comentarios, apoyo. La presión pública obligó al departamento a enviar un equipo de expertos. El director, un zoólogo, y el inspector Lin llegaron para evaluar personalmente a Kai. Pasaron un día entero observándolo. Lo vieron patrullar con Hans, obedecer comandos, reunir gallinas sin mostrar el más mínimo instinto cazador. El zoólogo estaba desconcertado. «Nunca vi algo así», admitió. Kai no solo vivía con perros, se comportaba como uno. Acarició detrás de su oreja y el tigre cerró los ojos de placer. Aún así, la ley era clara. El director, con rostro pétreo, dijo que un tigre debía estar en la naturaleza. Pero sus palabras perdieron fuerza cuando Kai apoyó la cabeza sobre su regazo como si suplicara quedarse. Finalmente, se propuso un compromiso. Sería liberado en un santuario a 200 kilómetros con un collar GPS. Si se adaptaba, seguiría libre. Si no, se revaluaría su caso. No era el desenlace deseado, pero sí el más esperanzador.
El día de la despedida llegó demasiado pronto. Mia abrazaba al tigre entre lágrimas. Emma preparó comida para 2 semanas. Alex, con manos temblorosas, colocó el rastreador GPS. Kai miraba a su familia sin comprender del todo. El momento más doloroso no fue la partida, sino la reacción de Hans y Rex. Ambos se negaban a separarse de Kai. Hans se plantó como una barrera frente al vehículo. Solo se apartó cuando Alex se lo pidió, pero sus ojos lo decían todo. ¿Por qué se llevan a nuestro hermano? En el lugar de la liberación, un valle boscoso, se abrió la jaula. Kai salió con cautela, olfateó el aire, miró a Alex y a Mia. Mirada había desconcierto y dolor. No entendía por qué lo dejaban. De pronto, un sonido en los arbustos lo activó. El instinto se impuso. Saltó, desapareció entre los árboles. Un rayo de sol iluminó su pelaje por un instante antes de desvanecerse. En el camino de regreso, el GPS marcaba su avance por el bosque. Alex miraba el punto en la pantalla como si fuera el pulso de su alma. «Estará bien», susurró, pero en sus ojos había más miedo que convicción. Al llegar a casa, los pastores se negaron a entrar. Se sentaron en el porche fijos en la colina donde vieron a Kai por última vez. Durante días, su tristeza fue palpable. No comían, no jugaban, solo esperaban. En casa, Mia revisaba el GPS a cada hora. Al principio, parecía que Kai exploraba, pero sus movimientos eran erráticos, como buscando algo que no encontraba. Era como si su brújula interna estuviera desorientada. Al 8º día, algo cambió. El punto del GPS, que antes se movía sin rumbo claro, comenzó a dirigirse en línea, recta hacia un lugar muy específico, su hogar. Alex fue el primero en notarlo. «No está vagando, se dirige hacia aquí», dijo, sin apartar la vista de la pantalla. Emma y Mia se acercaron en silencio, observando los datos con una mezcla de incredulidad y esperanza. Mia susurró: «Está volviendo con nosotros». Hans, como si sintiera el cambio en la atmósfera, dejó de gemir. Se plantó frente a la ventana, la mirada fija en la línea de árboles. El tigre había tomado una decisión, y su dirección era clara. Pero al 10º día ocurrió un giro inesperado. El GPS mostró que Kai se alejaba de su ruta. La familia contuvo el aliento. «Quizás se ha rendido», dijo Emma con suavidad. «Tal vez haya encontrado su camino». Pero 12 horas después, quedó claro que no era así. Kai había rodeado una zona urbana, evitando carreteras y asentamientos. Era una maniobra consciente, instintiva, para seguir avanzando sin ser detectado. Luego, retomó su curso original, apuntando directo a casa. El patrón de movimiento se volvió meticuloso, persistente. Kai no era un tigre perdido, era un viajero decidido, guiado por algo más fuerte que el instinto, el amor. Día tras día, el mapa del GPS mostraba una travesía implacable. Ríos, montañas, zonas boscosas. Nada detenía a Kai. Tras 5 días había recorrido 50 kilómetros. Un logro inmenso para un animal herido, obligado a cazar, evitar depredadores y moverse con sigilo. Alex, con ojos emocionados, marcaba cada avance como una victoria. Analizaba los datos con la minuciosidad de un científico y la esperanza de un padre. El comportamiento no tenía precedentes. Ningún tigre hacía eso. Ninguno recorría tal distancia por voluntad propia. Pero Kai no era un tigre cualquiera. Era un hermano, un hijo, un amigo, y estaba regresando a casa. El 6º día, el GPS mostró un desafío. Un gran río, hinchado por las lluvias. Cualquier otro tigre habría dado la vuelta, pero Kai, criado por perros que no temían al agua, encontró un paso angosto. Nadó contra la corriente, luchando con fiereza. Las señales mostraban el desvío mínimo, la persistencia. Al 7º día, llegó a una carretera muy transitada. Estuvo 3 horas oculto entre los arbustos, esperando. Luego, cuando el tráfico cedió, cruzó como un rayo.
Su inteligencia, su autocontrol, eran asombrosos. No era solo fuerza, era estrategia. Y cada paso lo acercaba más al calor del hogar perdido. El 9º día llegó la prueba más dura. El GPS indicó que Kai había entrado en una reserva de osos pardos. El corazón de Alex se detuvo. Durante horas la señal no se movió. Luego se volvió caótica. Cambios de dirección, bruscos, imprevisibles. «Está peleando», dijo Alex con voz temblorosa, «por su vida». Los minutos siguientes fueron eternos. Cuando la señal se detuvo de nuevo, la familia cayó en un silencio gélido, pero una hora más tarde volvió a moverse, más lento, pero avanzando. Kai estaba herido. Emma lo sabía por la cadencia de los movimientos, pero seguía caminando hacia casa. Más tarde, los guardabosques confirmaron las sospechas. Había señales claras de una feroz pelea entre un tigre y un oso. Arañazos profundos en los árboles, mechones de pelo anaranjado, manchas de sangre. Pero Kai había sobrevivido. Era casi un milagro. Para cualquiera, un enfrentamiento con un oso pardo sería letal. Pero Kai no solo resistió, siguió adelante. Cada kilómetro que avanzaba era un testimonio de su fuerza, pero también de su amor por quienes lo criaron. Los expertos se rascaban la cabeza ante el fenómeno. No hay precedentes, decían, pero para la familia no hacía falta explicación científica. Kai volvía por ellos, por su manada. En la noche del día 12, el GPS se apagó. Silencio total. La última señal mostraba un bosque rocoso a 80 kilómetros de casa. Fue como si el mundo se congelara. Alex y Mia partieron al amanecer hacia el último punto. Buscaron entre ramas, cuevas, huellas. Nada. Solo encontraron un fragmento del collar GPS, desgarrado, colgando de una rama. La conexión se había roto. Con ella también su esperanza comenzó a tambalear. ¿Había muerto? ¿Estaba herido? ¿Atrapado? Las preguntas devoraban a la familia, pero nadie las decía en voz alta. Cada uno llevaba el duelo en silencio, aferrado a un hilo invisible de fe. Durante 3 días, el hogar se llenó de un aire espeso. Mia no salía de su cuarto. Emma llamaba a estaciones de guardabosques, hospitales veterinarios. Nada. Alex estudiaba mapas, calculaba trayectorias, buscaba patrones. Si Kai había seguido la misma dirección antes de perder la señal, aún podría estar acercándose. Podría llegar en 3 o 4 días, decía, pero su voz sonaba más a consuelo que a certeza. Nadie quería admitir lo peor, y aún así lo temían. Hans y Rex, deprimidos, pasaban horas en la colina más alta de la propiedad, mirando hacia el horizonte. A veces, Hans gemía. Era como si su corazón también esperara. En la tercera noche, desde la pérdida de señal, algo irrumpió en el silencio. Mientras cenaban en familia, saltaron como impulsados por un trueno. Hans ladró con furia, Rex movía la cola con euforia. Corrieron hacia la puerta como si algo sagrado los llamara. Alex, con el corazón desbocado, abrió la puerta. Bajo el halo del foco exterior, una figura alta y delgada los observaba desde la oscuridad. Era Kai, más delgado, sucio, cojeando, pero inconfundible. Sus ojos brillaban como lunas dobles. Estaba vivo. El tiempo se detuvo. Luego emitió un sonido extraño. No era un rugido, sino algo entre ladrido y gemido. Era el sonido de un hijo volviendo a casa. El reencuentro fue un estallido de alegría animal. Kai corrió hacia los perros, no con la cautela felina, sino con la urgencia de un perro reencontrando a su manada. Hans y Rex lo recibieron en un torbellino de ladridos, lamidos y colas agitadas. Mia se lanzó al suelo entre ellos, llorando sin control. Alex y Emma se arrodillaron junto a ella, tocando el lomo herido del tigre como si no pudieran creer que fuera real. Kai lamía sus rostros, gimiendo. Su cuerpo estaba cubierto de barro y cicatrices, pero su mirada era clara. Había encontrado el camino de regreso.
Contra todo pronóstico, lo había logrado. Emma llevó a Kai a su recinto. A pesar del viaje infernal, el tigre estaba en sorprendente buen estado. Había perdido peso, tenía una herida profunda en la pata, probablemente causada por el collar GPS, y marcas de garras en el costado, señales de la lucha con el oso. Pero sus ojos estaban llenos de vida. Mientras Emma lo curaba, murmuró: «Ha pasado por un infierno, pero lo logró. No es solo un tigre, es nuestro Kai». Al amanecer, el inspector Lin llegó, incrédulo. Se quedó sin palabras al ver al tigre tumbado tranquilamente entre los perros. «Esto no puede ser», susurró. «Los tigres no hacen esto». Kai no era un experimento, era una prueba viviente de algo más profundo. Mia se arrodilló junto a él y acarició su lomo. «Él no cree que sea un tigre, cree que es parte de nuestra familia», dijo. Las palabras resonaron con una verdad que ninguna ley podía negar. El inspector, conmovido, prometió redactar un informe especial. «Nunca vi un caso como este», admitió. «Tal vez haya otra opción». Sus ojos, al mirar los de Kai, ya no eran los de un funcionario, sino los de un testigo, de algo sagrado, inexplicable, el vínculo entre especies, el amor sin nombre, lo que la ciencia no puede medir, pero sí sentir. 2 semanas después, el director del Departamento de Protección de la Vida Silvestre regresó. Observó a Kai jugar con Rex, patrullar con Hans, dormir entre ellos como uno más. Cada acción del tigre destruía una teoría, desafiaba una estadística. «Esto lo cambia todo», dijo el director. «No es un animal salvaje, pero tampoco una mascota. Es algo nuevo». La decisión fue tomada un mes después. La familia recibiría un permiso especial sin precedentes. Kai podría quedarse, como parte de un estudio oficial sobre vínculos interespecies. No era solo un indulto, era el reconocimiento de una verdad única, un milagro científico y emocional. Construyeron un nuevo recinto más grande para Kai. Los perros debían someterse a controles periódicos. La familia aceptó sin dudarlo. Mia saltaba de alegría, y Hans y Rex ladraban como si comprendieran que su hermano rayado se quedaría. Un año más tarde, la casa se convirtió en punto de referencia para investigadores. Alex publicó un artículo científico que revolucionó la zoología conductual. Mia, ahora de 14 años, ganó la Feria Nacional de Ciencias con su proyecto sobre Kai. Y Kai, el tigre que no sabía ser tigre, se convertía en leyenda. Pero para ellos, seguía siendo familia. Kai, ahora con más de 200 kilos de puro poder, se sentaba en lo alto de una roca al atardecer, vigilando la casa como lo hacía Hans en el pasado. Su cuerpo irradiaba fuerza, pero en sus ojos brillaba una dulzura que desmentía su naturaleza. Era el guardián de su hogar, el hermano de 2 perros y el hijo de una familia que eligió amar por encima del miedo. Y cada noche, cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, se veían 3 siluetas en la colina, un tigre y 2 pastores alemanes. 3 sombras unidas por un milagro que ni la ciencia ni la lógica pudieron explicar jamás. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a declinar, Kai se sentaba entre Hans y Rex en la colina más alta de la propiedad. Desde allí observaban juntos el horizonte, como guardianes ancestrales de un mundo donde el amor había trascendido la biología. Su presencia se convirtió en algo casi mítico. El majestuoso tigre de Amur, que jugaba como un cachorro, que ladraba como un perro y vigilaba como un hermano mayor. Para los visitantes era un prodigio, para su familia simplemente Kai. Emma, conmovida por cada gesto, escribía sus observaciones con una mezcla de asombro científico y ternura maternal. Kai no solo había sobrevivido, había encontrado su lugar en el mundo. El vínculo entre especies que se manifestaba en esa colina no podía ser replicado ni explicado del todo. Era una mezcla de experiencia vivida, memoria emocional y lealtad incondicional.
Alex a menudo lo observaba en silencio, reflexionando sobre cómo aquel cachorro ensangrentado había cambiado su visión del mundo. Kai desafiaba cada día lo que se sabía sobre comportamiento animal, sobre instinto, sobre límites evolutivos. Era, en esencia, una criatura puente entre lo salvaje y lo doméstico, entre la soledad de la selva y el calor del hogar. Mia decía que Kai le enseñó que la familia no es una cuestión de especie, sino de amor. Investigadores de todo el mundo empezaron a llegar. Zoólogos, etólogos, biólogos conductuales. Todos querían ver con sus propios ojos aquello que sus estudios no podían anticipar. Kai los recibía con calma. Permitía ser observado y muchas veces imitaba a Hans, sentándose erguido junto a él, levantando la pata cuando se lo pedían. Su inteligencia era evidente, pero lo que más fascinaba era su empatía. Sabía cuándo alguien tenía miedo, cuándo debía ser suave, cuándo jugar. En los informes científicos comenzaron a aparecer frases inéditas: comportamiento interespecie, aprendizaje por imitación interfamiliar, adhesión emocional supraespecífica. Pero ninguna definía lo que en verdad era Kai. Mia, que ahora soñaba con ser zoóloga, escribió su proyecto escolar sobre la historia de Kai. Ganó el primer premio de la Feria Nacional de Ciencias. En su presentación, dijo: Kai no sabe que es diferente. Él simplemente ama como aprendió. Su frase se hizo viral, replicada en congresos, artículos y reportajes. La familia empezó a recibir cartas de personas de todo el mundo, con historias de adopciones interespecie, de rescates milagrosos, de afectos imposibles. Kai se había convertido en un símbolo, no de domesticación ni de entrenamiento, sino de algo mucho más simple y profundo: la capacidad de elegir a quién pertenecemos. Y mientras la ciencia trataba de clasificar lo inconcebible, Kai seguía siendo él. Cada mañana recorría los límites del terreno junto a Hans. Por la tarde jugaba a empujar suavemente a Rex con la cabeza, como un cachorro gigante. Por la noche se tumbaba frente a la chimenea, observando a su familia con ojos de quien ha conocido el miedo, el frío, la soledad, y ha regresado. Alex anotó un día: Kai no volvió a casa. Kai eligió volver al amor. Y esa elección, esa decisión contraria a cada manual sobre grandes felinos, fue lo que los cambió para siempre. Kai, ahora adulto, mostraba el equilibrio perfecto entre la fiereza de su especie y la dulzura aprendida. Su cuerpo era una escultura viviente de músculos y elegancia, pero sus movimientos, su comportamiento, eran suaves, contenidos. Mia podía sentarse a su lado a leer, y él permanecía quieto, atento, como si comprendiera cada palabra. Cuando visitantes se acercaban, los observaba sin agresividad, sin temor. Tenía una presencia magnética, pero no imponente. Hans seguía siendo su guía, aunque sus patas comenzaban a mostrar el peso de los años. Kai lo cuidaba. Se recostaba junto a él con respeto. Era una relación que superaba cualquier jerarquía animal. Un día, mientras el sol de invierno bañaba el recinto con su luz dorada, Kai subió a su roca preferida y se quedó allí contemplando el horizonte. Alex lo miró desde la ventana y pensó que nunca había visto una imagen más poderosa. No era solo la silueta del tigre majestuoso en lo alto, era la historia que contenía esa figura. La de un bebé herido que se convirtió en hermano, hijo, símbolo. Emma se acercó y tomándole la mano dijo: lo logramos, no lo domesticamos, solo lo amamos, y él nos eligió. Era una frase sencilla, pero encerraba la revolución silenciosa que Kai había traído al mundo. A medida que pasaba el tiempo, las visitas se volvieron más numerosas. Universidades ofrecieron becas a Mia, asociaciones protectoras utilizaron su historia como ejemplo de empatía. Pero la familia se mantuvo fiel a su esencia. Nunca convirtieron a Kai en espectáculo.
Cada encuentro era guiado, educativo, profundo. Los investigadores aprendían tanto de sus reacciones como del silencio de sus ojos, y muchos salían transformados, no solo como científicos, sino como personas. Kai enseñaba sin hablar. Su sola presencia obligaba a reconsiderar certezas. ¿Qué es salvaje? ¿Qué es domesticado? ¿Dónde empieza y termina la pertenencia? Una noche, mientras una tormenta caía sobre el valle, Kai se tumbó en la terraza junto a Hans y Rex. La lluvia los empapaba, pero no se movían. Estaban juntos, como siempre. Emma los observó desde la puerta con una manta sobre los hombros. Aquel instante le pareció eterno. Tres seres de distintas naturalezas, unidos no por conveniencia, sino por un lazo invisible y sagrado. Y pensó que quizás eso era todo lo que el mundo necesitaba recordar, que hay vínculos más fuertes que el miedo, más profundos que la sangre, más sabios que la lógica, y que, a veces, los milagros tienen forma de tigre. Al día siguiente, Alex recibió una carta oficial. Era del departamento de Mindunsin, Protección de la Fauna Silvestre. Le comunicaban que el caso Kai sería incluido en los estudios curriculares nacionales como ejemplo de relación interespecie con valor educativo y científico excepcional. Era la primera vez que una historia así se institucionalizaba. La carta terminaba con una frase insólita para un documento oficial. Gracias por enseñarnos que hay verdades que solo el amor puede revelar. Alex la leyó en voz alta y Mia, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a Kai. «Te lo prometí», le susurró. «Nunca más te irás de aquí». Cada atardecer, cuando el sol se escondía detrás de las montañas, tres figuras se recortaban contra el cielo incendiado. Un pastor alemán grisáceo y noble, otro joven y ágil, y un tigre de Amur, rayado como fuego, sereno como un monje. Juntos, sentados en la cima de la colina, observaban en silencio. A veces, Mia se unía a ellos, y entonces eran cuatro siluetas, fundidas en la luz crepuscular. Ninguna palabra podía explicar lo que significaban. Eran una familia, una que se eligió más allá de las leyes, más allá del instinto, una familia nacida del milagro de atreverse a amar lo imposible. Kai se convirtió en leyenda, sí, pero nunca dejó de ser Kai. Cuando alguien preguntaba cómo un tigre podía vivir entre perros y humanos como uno más, Alex simplemente sonreía y decía: «A veces, la ciencia tiene que dejar espacio para los milagros». Y Kai es uno de ellos. No porque haya desafiado las leyes de la naturaleza, sino porque nos recordó algo más profundo, que la familia no es donde naces, sino donde eres amado. Cada visitante que pasaba por su casa lo sentía. Era como entrar en un lugar sagrado, no por lo exótico, sino por lo verdadero. En el corazón del bosque resonaba todavía el eco de una decisión tomada años atrás, cuando un hombre eligió salvar a un cachorro moribundo. Esa decisión había desencadenado una cadena de eventos que desafiaron lo que el mundo creía saber. Pero nunca se trató solo de un tigre. Se trató de lo que ocurre cuando dejamos que la compasión guíe nuestras acciones. Kai no fue domesticado, fue aceptado, y en esa aceptación floreció en algo nuevo. Algo que nadie había visto antes, una criatura híbrida no de cuerpo sino de alma, mitad instinto, mitad vínculo, enteramente amor. Hoy, su historia se estudia en libros, se comparte en charlas, se recuerda en documentales, pero lo más importante es que sigue viva, porque cada vez que un ser humano cruza una barrera para cuidar a otro ser, Kai está allí. Cada vez que un perro lame a un tigre o una niña abraza sin miedo lo desconocido, Kai vive. Su rugido ladrido resuena como una melodía secreta que solo entienden los que han conocido el amor verdadero. Y cuando el viento sopla entre los árboles del lejano oriente, se puede oír, si se escucha con el corazón, el eco de ese cachorro que un día creyó que era un perro.
y se convirtió en leyenda. Y así, entre colinas nevadas, ladridos suaves y un rugido que nunca quiso ser amenaza, termina esta historia. Una historia que comenzó con la tragedia de la pérdida y floreció con la certeza del encuentro. Una historia de piel rayada, de patas fuertes y de una mirada que no supo de fronteras. Kai, el tigre que eligió su manada, encontró finalmente el lugar donde pertenecía, porque a veces pertenecer no es una cuestión de naturaleza, sino de amor, y el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa.